¿Qué tal, amigas y amigos del Invite? Estamos aquí una vez más en la Tierra Buena para el Día del Señor, en este que es el quinto domingo de Cuaresma del ciclo A, Miguel. Muy bien. Disfrutando San Juan, ¿no? Híjole, es una delicia, ¿no? Yo no sabía si estaba con Victoriano o con Pepe el Toro. Hablando de, pues con esto del coronavirus, Sí. ahora andamos como, ¿qué? Como presidiarios o como que, pues en Muy la bien. cuarentena, ¿no? Cuidándonos. Sí, cuidándonos. Y les recomendamos mucho que se cuiden ustedes también. Sean prudentes estas 2 semanas que siguen y esto nos va a redituar en una mejor salud a la larga, ¿no? Sí. Hay que hacer caso de las indicaciones de las distancias y de la limpieza, de la higiene. Estemos pendientes porque hay muchas voces, muchas cosas que están circulando en la red que no son ciertas. Recomiendan tecitos y Sí, bueno. hay que ser muy cuidadosos con qué información quedarnos, ¿no? Sí, es muy importante ser responsables en este momento en el que pues necesitamos cuidar nuestra propia salud y también la salud de los demás, ¿no? Y sobre todo la salud de los más grandes, porque hay que cuidar. Los niños pueden ser portadores del virus y los jóvenes también. Y la experiencia en Italia y en España fue que los jóvenes, sin cuidado en la calle, llevaron el virus a sus hogares. Y eso fue desastroso. Están padeciendo pues también la culpa que se les viene encima porque se dan cuenta que fueron hasta cierto punto irresponsables. Sí, son momentos muy dramáticos y pues bueno, como ya recomienda Miguel, hay que estar muy al pendiente de seguir las instrucciones que las autoridades sanitarias y eclesiásticas nos van dando para pues contener los contagios y no sea una crisis como se está viviendo en otros países. Y pues les podemos decir o anunciar alegremente que vamos a celebrar la misa a las 11 de la mañana del domingo. De este domingo que será el 29. Es 20... Aquí lo tenemos. El 29. Este domingo es 29 de marzo, quinto domingo de Cuaresma. Y vamos a las 11 de la mañana a transmitir la misa dominical. Esperamos estar... Jaime, por supuesto que no lo sabe todavía, pero pensamos invitarlo. Vamos a invitarlo, y Victoriano y yo. Y pues transmitir la misa y guiarlos un poco a la comunión espiritual. Eso es. Bien, si no dispones otra cosa. No, vamos a entrarles un texto, como ya sabemos, un texto largo también, como los dos últimos, lleno de gran riqueza y de puntos importantes que nos ayudan en el camino espiritual y para vivir mejor nuestra vida cristiana. Bien. Muy bien. Y entonces, del Evangelio de Juan, el capítulo 11, de los versos del 1 al 45. En aquel tiempo se encontraba enfermo Lázaro en Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que una vez ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con su cabellera. El enfermo era su hermano Lázaro. Por eso las 2 hermanas le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: vayamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco que los judíos querían apedrearte y tú vas a volver allá. Jesús le contestó:
¿Acaso no tiene 12 horas el día? El que camina de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. En cambio, el que camina de noche tropieza, porque le falta la luz. Dijo esto y luego añadió: Lázaro, nuestro amigo, se ha dormido, pero yo voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme es que va a sanar. Jesús hablaba de la muerte, pero ellos creyeron que hablaba del sueño natural. Entonces Jesús les dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por ustedes de no haber estado allí, para que crean. Ahora vamos allá. Entonces Tomás, por sobrenombre el gemelo, dijo a los demás discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania quedaba cerca de Jerusalén, como a unos 2,5 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú eso? Ella le contestó: Sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Después de decir estas palabras, fue a buscar a su hermana María y le dijo en voz baja: Ya vino el Maestro y te llama. Al oír esto, María se levantó en el acto y salió hacia donde estaba Jesús, porque él no había llegado aún al pueblo, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Los judíos que estaban con María en la casa consolándola, viendo que ella se levantaba y salía deprisa, pensaron que iba al sepulcro para llorar allí y la siguieron. Cuando llegó María donde estaba Jesús, al verlo, se echó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús, al verla llorar y al ver llorar a los judíos que la acompañaban, se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: De veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús se levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de allí. Y salió el muerto,
atado con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Muchas gracias, Víctor. Como siempre en el Evangelio de Juan y en general en los evangelios, los pasajes de curación y de resucitación son pasajes simbólicos, son pasajes catequéticos. No es que Jesús no haya hecho esos milagros o esas señales, sino que la comunidad cristiana interpreta detrás de estos signos una catequesis, una enseñanza. Sí. Por lo pronto, la resurrección de Lázaro o la reanimación de Lázaro, como lo queramos ver, es un pasaje que tiene mucho contenido y tiene una enseñanza teológica. Más allá de la anécdota, que podría ser una anécdota que le hubiera servido a una sola persona, a Lázaro. Y en consecuencia a Marta y María, sus hermanas y los familiares. Pero esta reanimación o esta resurrección tiene que ver mucho con la enseñanza de la resurrección que nosotros vamos a participar en Jesús. Y entonces hay un contraste entre las dos hermanas. El contraste ya lo tenemos en el Evangelio de Lucas, cuando Marta le reclama a Jesús: dile a mi hermana que me ayude en las labores domésticas, y Jesús le responde: María escogió la mejor parte. Y entonces notamos que en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Juan, la diferencia de las dos hermanas dice una diferencia entre el pensamiento judío tradicional y el pensamiento cristiano. Y si nosotros observamos la conversación, ahorita vamos a los antecedentes, pero la conversación que tiene Jesús con Marta le reclama: si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Y entonces Jesús le dice: ¿crees en la resurrección? Y Marta le contesta como una buena judía: sí, creo en la resurrección. Hay que pensar que en tiempos de Jesús no era un pensamiento monolítico. Muchas versiones de lo que iba a suceder después de la muerte circulaban en el pueblo judío. Los diferentes grupos, ¿no? Tenían varias posturas, los saduceos, los fariseos, etcétera, ¿no? Sí, algunos más de acuerdo con la ley de Moisés, como los saduceos, y otros más revisionistas como los fariseos. Pero en general tenían un concepto de después de la muerte que consistía en que uno se moría, bajaba al Sheol, a los infiernos, y al toque de las trompetas los iba a parar prácticamente, a revivir. Es curioso el dato porque hay un cementerio muy importante. Ahí enfrente de Jerusalén. Prácticamente en el Huerto de los Olivos, al ladito, ¿no? En el monte. Y entonces es curioso porque la gente rica paga mucho dinero para ser enterrada allí. Para estar en primera fila. Para llegar a Jerusalén muy rápido. Porque el concepto era que te reanimaba, se te regresaba la vida, se te regresaba el aliento de vida, el espíritu, y entonces caminabas hacia Jerusalén a través del torrente de Cedrón. Había un como juicio allí, ¿no? Las personas que no fueran aptas para la vida, ya se quedaban allí, no podían pasar, se caían en el torrente. Había muchas imaginaciones, y cuando la persona era apta, entraba por el templo de Jerusalén a una Jerusalén
de una vida nueva, ¿no? Y una vida, pues, que no tenía una eternidad propiamente. Era un largo tiempo en el que los judíos iban a gozar de una situación de armonía, de bendición, de abundancia. Y después de un largo tiempo, ya, pues a los 1000 años o 2000 años se caía en la nada. La creación iba a caer en la nada, se iba a disolver y pues ya quedaba a la voluntad de Dios comenzar otra vez, o ya de plano haciendo experiencia, ya de plano no. Pero el asunto es que cuando Marta le dice, sí creo en la resurrección, está pensando en este tipo de resurrección, en el sentido de una vida muy vasta, muy plena, muy larga, en la que... De armonía, ¿no? Armonía, como dice el profeta, ¿no? La vaca y el oso y el niño meterá en el nido de serpientes y no le picarán. Era una solución de los contrarios, una solución de los contrarios del conflicto. Y entonces, bueno, hay que decirlo, ya lo hemos explicado en otras ocasiones, en otros episodios, pero en los judíos más tradicionalistas que dicen que Jesús no es el Mesías porque esto no se ha cumplido. En la época del mesianismo se iba a cumplir todo esto de los contrarios disueltos. Y la armonía y la vida futura, ¿no? Y entonces pues dicen Jesús no fue el Mesías porque esto no se ha cumplido. Nosotros sabemos que en la comunidad cristiana esto se cumple. Verdaderamente no tenemos que esperar a que el león deje de cazar cebras, ¿no? Claro. No tenemos la idea de que los osos en algún momento pues andarán de la mano con las vacas. Sí. Pero esto que es una señal del profeta Isaías, es una señal para ver que en la época mesiánica los contrarios se van a disolver, se van a armonizar. Y entonces... Y es ahí donde, donde el mecanismo de la cruz es la solución. Así es. ¿no? Donde estos contrarios se disuelven, y sobre todo en la relación humana, ¿no? Porque es ahí donde el máximo conflicto está latente, y ahí pues es una cuestión de conversión, de adhesión a Jesús, así es, no como un chasquido de manos, no es brujería, no es milagro, sino un corazón que se abre a la experiencia amorosa. Y te vas abriendo poco a poco en el perdón, en la generosidad, en esto que decía San Pablo a los Efesios el domingo pasado. Los hijos de la luz tienen generosidad, justicia y verdad. Es decir, los hijos de la luz no son magos, no es que estemos esperando que en algún momento se acabe la pobreza, que los contrarios se disuelvan. Nosotros experimentamos a través de la justicia, de la verdad, de la generosidad, del perdón, que los contrarios sí se armonizan, ¿no? No es secreto, algunos de los que nos escuchan, que nosotros tenemos posturas políticas encontradas y sin embargo podemos estar bien trabajando juntos y ofreciendo, sin golpearnos. Bueno, yo a veces te quisiera golpear, pero me detengo. Bueno, qué bueno que eres cristiano. me detiene la cruz, pero el asunto es que
nosotros en la comunidad cristiana descubrimos que esto se da. Que eso sí es posible y se vive ya. Sí. ¿No? Este signo del tiempo mesiánico efectivamente está presente en la vida cristiana. Y la contestación de Jesús es: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Es el que vive en mí ya tiene vida eterna. Ahorita. Ya. No tiene que esperarse a ser reanimado, ya caminar y... A que lo saquen del depósito, ¿no? Porque Sí. el Sheol era como un depósito de almas, Sí. y ahí estaban todos estipados, ¿no? Estivados. ¿No? Con esa idea, San Pablo habla también del momento final de la historia, ¿no? Cuando los que hayan muerto al toque de las trompetas se van a parar, y los que estemos vivos, esperemos que nos toque el juicio final, los que estemos vivos, ya entraremos en contacto con la presencia gloriosa de Cristo. Pero esta es una imagen mezclada de judaísmo y cristianismo. Pero lo que encontramos en el Evangelio de Juan es otro concepto. Sí. Otro concepto muy distinto. La resurrección es la participación en la vida de Jesús, en la persona de Jesús, y por esa participación que nosotros encontramos en los sacramentos, en la palabra de Jesús, en la obediencia, en el ser hijos de la luz. Si nosotros pasamos de las tinieblas a la luz, pasaremos inmediatamente a la resurrección. Es decir, la resurrección se da actualmente, y aunque moramos, no vamos a morir para siempre. Es decir, la muerte ya no tiene ninguna fuerza en nosotros, no tiene sentido final, no es la última palabra de nuestra vida. Y entonces entendemos que Marta, siendo una personalidad judía, una representación del pensamiento. Y muy pilas, ¿no? Porque, sí. Pues, se lo sabía, sí, es evidente que... Ajá. ¿No? Y lo mismo hace en el pasaje de Lucas. También, sí. Marta es la que representa las tradiciones judías. Y María, al parecer, no está. Pero las dos recibieron el mensaje de que Jesús estaba. Una se adelanta y le va a reclamar combativamente, la aplaca a Jesús, y cuando la aplaca, se queda pensando: Marta y María, no va a recibir un regaño también, y le manda a llamar, para que le toque. le manda a llamar: el maestro está aquí. Y María, es un disfrute de la palabra de Dios, es un disfrute de la persona de Jesús, tiene otra actitud que es nuestro ideal. Y esto, yo creo que me gusta subrayar esto, este ideal de llegar a una vida cristiana que es también profundamente contemplativa, ¿no? Sí. Decías del disfrute de la palabra de Dios, porque vamos ahí como haciendo cosas que es también como el tema de Marta de hacer, ¿no? Y acá se trata de involucrarse totalmente, ¿no? Es toda la persona que está en contemplación, a la escucha de la palabra de Dios. Y esto pues sigue siendo una asignatura importante en la vida cristiana, ¿no? Porque si no nos parece, pues los místicos o los que se dedican los monjes, los monjes, o los que se enclaustran. Y ya estamos todos enclaustrados. Y por lo pronto nos toca hacer la de monjes en este periodo. Pero sí es muy importante subrayar que esta es la posibilidad de la vida cristiana, ¿no? Sí. Porque de otra manera nos quedamos ahí como con las migajas, ¿no? Sí. Y qué bueno que lo dices, porque, comercial, ¿no? Estamos en un periodo de silencio, de mucho silencio.
Netflix se nos acaba muy rápido, las series de Netflix o la piroteca, se nos acaba muy rápido los contenidos. Ajá. Y se nos van a acabar muy rápido. Y entonces es tiempo de profundizar, es tiempo de contemplar en la paz. Sí. Yo creo que es tiempo de escuchar más la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Si tenemos alguna ayuda de comprensión, pues hacerlo. Pueden repasar los videos desde que comenzamos. Es una etapa de contemplación y de paz. María es una representante de nosotros en este sentido, del discipulado, del estar no alterada, sí con tristeza del hermano muerto, pero no alterada, en el combate, ¿no? Reclamar a Jesús como reclamamos nosotros a Dios. Sí, ¿por qué? ¿Por qué te lo llevaste? ¿Por qué te lo llevaste? Si hubieras estado aquí no hubiera muerto. ¿Acaso no existes? Y entonces, ¿para qué estás ahí? ¿Para qué estás allí? Tú no estás haciendo tu trabajo, como decía el del Todopoderoso, ¿no? La película del Chivicare. Aquí alguien no está haciendo su trabajo, porque yo sí hago el mío. Ay, tremendo. Tremendo. Ilusos somos los seres humanos. Somos, ¿no? Somos ilusos y tontos y bueno. Y como niños berrinchudos. Sí, ¿no? Sí. Ese es como nuestro. Sí. Qué bueno que el Señor nos tiene paciencia. Híjole, pobres de nosotros. Sí. Y esto nos lleva al principio del episodio, cuando dice Jesús, vamos, porque mi amigo está dormido y tengo que ir a despertarlo, ¿no? Y entonces los discípulos dicen, pues está dormido, pues, ¿para qué vamos? ¿Para qué hacer la fatiga de caminar todas las horas que tenemos que caminar? No había transporte. Y además ahí público, te están, ¿no?, esperando. A lo mejor ahí pues, hay un problema muy serio. Y dice Jesús, no malentiendan, Lázaro está muerto. Pero la muerte no es definitiva, no es el momento final de la historia. Y entonces entramos ya viéndolo de otra forma, ya viendo que la muerte no es la muerte definitiva, sino que es un sueño. Por ejemplo, en la plegaria eucarística hay una plegaria muy antigua que dice los hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Entonces, a mí me gusta mucho hablar de la muerte como una dormición, como un momento en el que pues, nuestro espíritu se duerme, para quitarle el aspecto de lo definitivo a la muerte. Sí. Y entonces, pues, ahorita estamos al borde de comenzar a tener muertos por todos lados. No vamos a estar como a veces nos imaginamos que se caen de muertos en el centro comercial, ¿no? Bueno. Y ni siquiera podemos decir que van a ser muchos muertos, porque si calculamos que los muertos en el mundo diariamente se mueren 1 millón de personas, pues el coronavirus, bueno, va a matar a algunos. Y algunos más, pero la muerte es una realidad que nosotros tenemos que convivir con ella desde que nacemos. La muerte es una realidad definitiva en el sentido de que no podemos escapar sustraernos, claro. Pero no le tenemos ningún miedo porque no es definitoria, es irremediable, pero no es la irremediabilidad de nuestra vida. Es decir, cuando nosotros comenzamos a participar de la persona de Jesús, que es la resurrección y la vida, nosotros comenzamos a participar de su resurrección y de su vida. Y entonces podemos ir a los versículos. Nos estamos saltando muchas
frases que deberíamos pues centrarle, pero no los queremos cansar. El tiempo. Sí. Jesús, profundamente conmovido ante la tumba de Lázaro, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: quiten la losa. Pero Marta es la representante del pensamiento judío. Sí. Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal porque ya lleva 4 días. Es decir, para un judío era muy importante los 3 días. No había posibilidad de declarar oficialmente muerto a alguien antes de 3 días. 3 días. Que no son 3 días como nosotros los contamos, son 2 días para nosotros, porque la gente dice, al tercer día resucitó, es decir, murió el viernes, sábado y domingo. Contamos el primer día. No lo contamos porque decimos sábado, domingo. Nosotros al tercer día sería sábado, domingo y lunes. Para los judíos se cuenta el primer día también, en el que se muere. Viernes, sábado y domingo. Entonces para nosotros serían 2 días. Este muerto, este difunto, ya lleva 4 días. Es decir, estaba... ya en descomposición. Sí, allá olía mal. Entonces ya estaba declarado bien muerto. Por eso la insistencia de los 3 días o los 4 días. 4 días. Porque ya estaba oficialmente muerto. No es que Jesús lo haya resucitado como resucitó a muchas personas, a la hija de la viuda, el hijo de la viuda. Es decir, no era una reanimación normal, era una reanimación verdaderamente imposible. Ya el cuerpo estaba en descomposición y lo dice Juan, y el Señor le responde, ¿por qué lleva 4 días? Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y aquí viene un concepto muy, muy interesante. Y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Esto explica mucho las lágrimas de Jesús. Las lágrimas de Jesús se han interpretado normalmente en los fervorines, en las homilías, como que Jesús lloró ante la tumba de su amigo. Porque lo quería mucho, y sentía la tristeza. Pero esta interpretación cae por tierra cuando nosotros vemos la acción de Jesús. Jesús ya sabía que el Padre lo iba a escuchar. Y lo dice para que la gente lo entienda. Y entonces le tenemos que dar otra interpretación al llanto de Jesús. El llanto de Jesús se parece mucho a lo que estábamos observando en el huerto de los olivos, en los sinópticos y en el Evangelio de Juan, ciertas frases. Se refiere mucho a la testarudez, a la imposibilidad de sus discípulos, de la gente que lo rodea, a descubrir que Él es la resurrección. Llora, pues yo creo que más por frustración, o por sentir que no lo entienden y que están todos llorando en la tristeza, ¿no? La interpretación que da el Evangelio de Juan es que los judíos, y esto es una señal de alarma, los judíos es un término técnico que usa Juan cuando la interpretación está equivocada. Vamos un poco atrás.
Cuando, bueno, ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos... Eso es una señal de alarma. Lo que digan los judíos está perfectamente equivocado. Los judíos comentaban, ¿de veras cuánto lo amaba? Es decir, esa interpretación no la podemos dar. No. Esa es la única que no podemos dar. Y esa es la única interpretación que se da en las homilías y en los fervorines. Y cuando la catequista nos dice que Jesús lloró. Bueno, no es como la de la ira santa, ¿no? Bueno. Que ya en algún momento hablaremos de la ira santa. Pero de veras cuánto lo amaba. Unos decían, no podía que abrió los ojos del ciego del nacimiento hacer que Lázaro no muriera. Estas son interpretaciones equivocadas. Y el Evangelio de Juan nos da la clave. Esto pensaban los judíos. Entonces no podemos decir que esta es la interpretación justa. Claro. Entonces, cuando escuchamos la respuesta implícita a esta interpretación que Jesús da. Yo ya sabía. Yo sabía, te doy gracias, Padre, porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Entonces, las lágrimas de Jesús son relacionadas a la incredulidad. De los discípulos, de Marta y María, de los judíos, del pueblo en general, de la muchedumbre. Y entonces luego gritó con voz potente, Lázaro, sal de allí. Y aquí hay una cosa muy curiosa, ¿no? Salió el muerto, dice el Evangelio de Juan. Salió el muerto. No dice salió Lázaro revivido. No, salió el muerto. O habiendo resucitado, salió. Y desatándose, ya se fue. Desatándose de pies y manos, salió caminando, ¿no? Salió el muerto atado de pies y manos. Y dices, ¿cómo salió? Pues, saltando, porque estaba como una momia, ¿no? Entonces, sí, iba saltando. Sí. Y aquí tenemos una clave de lectura muy importante. Jesús no reanima a Lázaro, no reanima. Jesús su intención no es que Lázaro viviera unos años más. Y la gente se pregunta, ¿y cuándo murió Lázaro? No, pues ya estaba muerto. Después los judíos, ¿no? Los judíos querían matarlo, dice Juan, ¿no? Para que la gente no creyera en Jesús. ¿No? Salió el muerto. Es decir, podemos pensar que Lázaro fue reanimado y que vivió 10 años otros más años. Y se murió de causas naturales, ¿no? Pero nosotros tenemos que interpretar otra cosa. Los muertos, todos los muertos que viven en Cristo y mueren en Cristo, resucitan con Cristo. Nosotros tenemos que desatar mentalmente a nuestros difuntos. Dice Jesús, desátenlo para que pueda andar. Para que pueda andar. Y entonces, más allá del chiste del curita, bueno, ya se lo saben, el de Andó. El Lázaro de Andó. Más allá del chiste, es que entendemos que cuando Jesús resucita a los muertos, los hace caminar, porque el camino es un símbolo de vida. Caminar es un símbolo de vida. Entonces, y también de la vida cristiana, ¿no? Así es. En las comunidades se llamaban el camino. La vida cristiana, el camino es en esta vida. Pero si nosotros mentalmente o con nuestra fe desatamos a los difuntos, los proyectamos en nuestra mente como vivos, no están muertos.
Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Si vivimos con Cristo, si morimos con Cristo, resucitaremos con Cristo. Y cuando una persona vive con Cristo, muere con Cristo y resucita con Cristo, los demás lo tenemos que desatar mentalmente para que pueda vivir en nosotros y en la vida eterna. No es que nosotros lo condicionemos para que pueda vivir, no, la resurrección ya está dada. Pero nosotros nos hace bien el entender que nuestros difuntos están vivos y no están como las ideas, ¿no? La idea de los judíos que en algún momento van a tocar las trompetas, o la idea de los africanos que esas estrellitas son nuestros antepasados, como el Rey León. No es que estén vivos en nuestro sentimiento, en nuestro recuerdo, o como Coco, están vivos cuando no los olvidamos, ¿no? La resurrección de Jesús es otra cosa, es una dimensión real. No es que dependan de nosotros. A nosotros nos conviene desatarlos. Nos hace bien. Nos hace bien sentirlos como vivos, porque están vivos. Están vivos. La resurrección en Jesús es otra cosa de la reencarnación. Y claro que esto le da un respiro a esta realidad de muerte, sí, ¿no? Que muchas veces sí causa mucho dolor en nuestra relación con los seres, pánico. Con los seres queridos, que sí, hasta pánico de la propia muerte. Sí, porque en realidad pues se juega mucho la propia muerte en la muerte de los seres queridos, y tener esta posibilidad me parece extraordinariamente importante, que es esta iluminación que nos das a propósito de la muerte, porque no es un misterio que para nosotros la muerte constituye pues una piedra de tropiezo, ¿no? Lo único que sabemos cuando nacemos es que vamos a morir. Pero tenemos mucho temor de morir. Y quien diga que no tiene temor, que ya superó el temor de la muerte, pues es un mentiroso, no le ha llegado de cerca, porque uno puede decir, no, yo no tengo ningún miedo de morirme, pero el sistema... de lejos, ¿no? De lejos. Sí, el sistema que Dios puso en nuestra mente, en nuestro corazón, es tener un instinto de sobrevivencia. Entonces, cuando llega de cerca, pues nos morimos de miedo y oímos de la muerte. Sí, nos entristece o nos duele, ¿no? Sí. Decía esta posibilidad, obviamente me viene a la mente Francisco de Asís, ¿no? Que él en su cántico dice: hermana muerte, que nos abres las puertas de la eternidad, ¿no? Es más como este paso, ¿no? Como esta transición en la que entramos a la eternidad, ¿no? Eso y en la persona de Cristo. En la persona de Cristo. No es que nos moramos y pues revivamos en un animalito o en una vaca, una mosca. No, la reencarnación no existe en nuestra fe. No. Además de la... no existe en absoluto, pues. Además de la tontería que representa, que me disculpen los que creen en la reencarnación. Reencarnación, constante a lo mejor regresar. Hacemos un capítulo explicativo de Eso estaría por qué no la reencarnación y por qué la resurrección. Pero tampoco es la idea de que nos vamos a hacer estrellitas y, bueno, estas cosas fantasiosas son la fantasía del hombre que proyecta la necesidad de una vida. De entender, y también de entender, ¿no? Darle sentido a la muerte. Sí, entonces pues hay aproximaciones, ideas pues románticas, más o menos ahí, o encadenantes, porque eso de la reencarnación es... No. En fin, Dios nos libre. Pero la conclusión de este episodio de San Juan es que
nosotros podemos creer en la resurrección de Cristo y por lo tanto viviremos plenamente en Dios. Pues ahí está la realidad nueva a la que Jesús nos invita en la resurrección y el sentido de la cruz, de la pasión, muerte y resurrección. Así es. De la que nosotros participamos. Pues, amigas, amigos, estén al pendiente de lo que iremos subiendo en estos tiempos de crisis, de estar más guardados, más aislados, pero pues siempre conectados en la fe, por supuesto, y ahora a través de estas herramientas, ¿no? Si les gustó, si les sirve, denle like y pásenselo a las personas que lo necesiten. Bendiciones. Bendiciones.